Yo tenía una vida disfuncional, un hogar destrozado, unas empresas en desorden, unos hijos que prácticamente yo veía una vez o dos veces en el día, cuando tenía tiempo de estar. Y lo único que para mí era importante era yo sentirme bien, de saber de que los proveía, de que no les faltaba nada, de saber de que yo me sentía un papá útil a mi manera. Fueron 19 años con un padre ausente, un esposo que sí, él maltrataba a sus hijos físicamente, pero sobre todo emocionalmente. A mí era grosero, era alcohólico. Sentía como que era yo la que estaba sacando a los hijos adelante y tratando de que ese hogar sobreviviera a pesar de la situación. Nunca concebí la idea de llegar con Iván a tener, no sé, 50, 60 años y estar juntos, no. Eso era más que una idea, era una meta que yo tenía. Unos familiares nos hablaron de la iglesia, de hecho ni siquiera viven en Cali, nos hablaron de la iglesia y nos hablaron de nuestro apóstol. Nos dijeron que era un hombre muy determinado, muy lleno de Dios y que allí en la iglesia había familias que han sido transformadas. Nosotros fuimos más por curiosidad al principio. Fuimos y sí, el Señor, sin darnos cuenta, empezó a cambiar las cosas. Empezamos a ir y los primeros 4 o 5 meses yo empecé a ver un cambio en Iván. Pero pues, como la mayoría de mujeres después de 19 años, no le creía. Yo tomé la decisión de separarme. Ya mi hijo mayor empezó a estudiar y a trabajar y le dije a Iván que no más. No fue nada fácil porque yo era un hombre que estaba acostumbrado a que lo que quería, lo conseguía. Pero cuando entro en el proceso con Dios y empiezo a caminar con Él de su mano, fue difícil entender que Él era el que mandaba. Pero me sujeté. Y ahí es donde empieza el proceso y Él me enseñó que al que primero tenía que tratar y formar era a mí, pero que Él a mí me daba una promesa de que todo iba a estar restablecido. Y arranqué perdiendo mi familia. Creo que el Señor tiene formas que uno no entiende de actuar y Él sabía que cada uno tenía su tiempo y Él empezó a cambiar la vida en Iván y conmigo de pronto el proceso, aunque pareciera más fácil, era más difícil porque yo tenía un corazón muy endurecido por tanto sufrimiento. Entonces hoy en día cuando nosotros miramos atrás nos damos cuenta que necesitábamos ese tiempo. Y fue un tiempo de sanación, más que de separación, hoy en día lo vemos como un tiempo de sanación. El Señor nos sanó el alma, nos sanó el corazón y empezó a restaurar la vida de todos. Ahí es donde la separación cumplió con su objetivo, que fue empezar a clamarle a Él, a rogarle a Él, a implorarle, Señor, devuélveme mi familia. Sí empezó el Señor a mostrarme que no era solo Él, que el problema éramos los dos. Que habían cosas que yo había permitido, que yo había dejado de hacer. Y ya después fue que el Señor no solamente nos sacó de donde nosotros vivíamos, sino que nos trajo ya a una casa nueva, a un sitio nuevo. Vivir un proceso de llegar a esta casa y no tener nada. Pero veníamos con felicidad, veníamos con unidad y veníamos en paz. Misión Paz a las Naciones es realmente un lugar de bendición. Trajo bendición a mi vida, a la vida de mi familia. Pues para mí es muy agradable tener una familia junta, una familia que se ayuda. Hoy podemos vivir en unidad, podemos vivir en paz. Podemos decirles que vale la pena creerle al Señor, de invertir nuestra vida para Él y seguir adelante. Yo los desafío a que lo hagan, lo crean y lo vivan.